vamos a terminar el capítulo 1 de Lucas. Este capítulo, que ustedes saben, comienza con un anciano sacerdote, Zacarías, y finaliza también con Zacarías. Y lo que estábamos hablando recién es muy pertinente con el tema del mensaje, porque el hombre, el ser humano, no es consciente de su verdadero problema. El verdadero problema del hombre está tan arraigado en él está tan metido en ese problema que no lo ve, no puede percibirlo. Y si nosotros le preguntamos a cualquier persona cuál es su problema más grande, y seguramente va a hablar de cosas que le faltan, va a hablar de dinero, va a hablar de amor, de frustraciones, va a hablar de política. Ahí estarían los problemas que las personas creen tener. Ellos están muy sumergidos, muy imbuidos en el presente, en el hoy. No tienen conciencia de eternidad. Entonces necesitan vivir la vida de una manera intensa, porque sienten que se les escapa de las manos. Ellos saben que hay un final y la muerte, está allí esperándonos a todos. Entonces, esa ansia de vivir los vuelve egoístas, egocéntricos. Y, buscan alcanzar la felicidad por cualquier medio. El hecho es que esa felicidad siempre está un paso más allá. Buscan la felicidad en las relaciones humanas, pero en realidad, como se aman a sí mismos, buscan que la otra persona les brinde esa felicidad. Pero la otra persona también es carente y no puede dar lo que no tiene. Entonces es un círculo vicioso. La felicidad se escapa. No es el dinero, no es el amor, no es la salud, no es el reconocimiento. Porque cada vez que se alcanza de alguna manera algo de eso, también se escapa y se va más allá. La frustración, la tristeza, es lo que finalmente encuentran. Verdaderamente la vida sin Dios es un pequeño infierno, es un esbozo de lo que esperan las personas que no creen en Cristo. El problema, entonces, el problema fundamental del ser humano es algo que ellos no pueden ver. Y aparte de los problemas personales, individuales, están los problemas colectivos. Los problemas que se comparten con los demás. Si viste algún noticioso últimamente, sabés que se dice que el 70% de los jóvenes de la Argentina se quieren ir del país. Hay una angustia generalizada, hay temor, hay descontento por la situación económica, por la inseguridad, por la violencia, por la corrupción. Y los políticos ofrecen diferentes perspectivas del asunto, pero en definitiva, lo que están esperando todos es que se levante una persona que lleve al país a un tiempo de prosperidad, un tiempo de bienestar, una persona que sea honesta, una persona que sea justa. Y si te pones a pensar, no hay mucha diferencia con
lo que esperaban los judíos en el tiempo de Zacarías. Ellos también esperaban a alguien que les libere de la opresión que ellos vivían, la opresión diaria, el Estado que los oprimía, el Imperio Romano, que los cargaba de impuestos, que tenía leyes injustas contra ellos. Y ellos tenían la promesa en las Escrituras de un Mesías, de un Salvador. Pero ellos esperaban que este Mesías, este Salvador, viniera a solucionar los problemas terrenales, que llevara a Israel, en definitiva, a ese tiempo de prosperidad, de bienestar, de gloria, como había sido en el pasado, en los tiempos de David. En definitiva, lo que ellos esperaban era un Salvador que les solucione sus problemas terrenales. El hombre no es consciente de su verdadero problema, ni en el tiempo de Zacarías, ni en estos tiempos. El verdadero problema del hombre, y como te decía, está tan enquistado en él, es tan profundo que no lo puede ver. Este problema que lo esclaviza, que lo condiciona, que lo destruye, es el pecado. Pero al no tener verdadera conciencia, no tener ninguna conciencia de lo que eso significa, aman el pecado. Y como dice el apóstol Pablo, todos, absolutamente todas las personas, hombres, mujeres, de todos los tiempos, están bajo pecado, sin darse cuenta que ese es su verdadero problema. En Romanos 3, versículos 9 en adelante, el apóstol dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos, absolutamente todos. Y para probar esto, el apóstol utiliza porciones del Antiguo Testamento y escribe, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. No pueden ver su verdadero problema, porque tienen la mente en tinieblas. Acá el apóstol dice, no hay quien entienda. No lo entienden. No hay quien busque a Dios. Están sumergidos en las tinieblas, en la ignorancia. Y cierra este pasaje diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Viven en completa ignorancia de la verdad. Esa es la condición del hombre. El profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón humano es engañoso más que cualquier otra cosa y perverso. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá eso? El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y como aman el pecado, se hunden cada vez más en las tinieblas. En Efesios, capítulo 4, versículos 18 y 19, el apóstol Pablo escribe,
teniendo el entendimiento entenebrecido. La mente está en tinieblas, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia, dureza de corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hacen toda clase de impurezas porque están en esa condición. Ellos hacen lo que son. Tienen la mente entenebrecida, están en ignorancia, sus corazones están completamente endurecidos. ¿Qué otra cosa van a hacer que impurezas, que inmundicias? Y en el capítulo 1 de Romanos, un capítulo que describe claramente la condición del hombre, en los versículos 28 hasta el final dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué te parece? Este cuadro atroz de la condición humana. Lo que hacen responde a lo que son. Y saben que lo que hacen está mal. Saben que lo que hacen, dice, merece la muerte. Sin embargo, como aman su pecado, dice, también se asocian con aquellos que hacen lo mismo. Esa es la condición del hombre. Pero lo que ellos quieren es que alguien les solucione sus problemas terrenales. Y Dios envió al Mesías, a su propio Hijo, para dar salvación, para atacar el verdadero problema, para salvar al hombre de la consecuencia del pecado, porque dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ese es el destino de todo ser humano, a no ser que Dios intervenga. Porque continúa el versículo diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Zacarías, ese anciano, un hombre justo delante de Dios, igual que su esposa, recibió la noticia de parte de un ángel que iba a tener un hijo. Siendo que ya había perdido toda esperanza, el ángel le dice: tus oraciones fueron escuchadas. Y le anunció que ese hijo iba a ser grande entre los hombres y que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes a los justos. Un ángel se le apareció a Zacarías. Pero era tan imposible lo que él escuchaba, que como a su edad y su esposa, siendo anciana, iban a tener un hijo. Bueno, no creyó lo que el ángel le decía, y fue disciplinado, recibió el castigo, y por 9 meses, por todo el embarazo de su esposa, él estuvo mudo. En ese tiempo él pudo comprobar que todo lo que el ángel había anunciado era verdad. Fue un tiempo donde Dios trató con él y lo pulió y lo fortaleció su fe, dejándolo mudo. De hecho, todo eso que le había anunciado, como te decía, se cumplió, y verdaderamente Elizabeth quedó embarazada y tuvo un varón.
Y al octavo día, como dice la ley, lo llevaron a circuncidar. Y allí, cuando Zacarías ordenó, escribiéndolo en una tablilla, que lo llamasen Juan, entonces su voz fue de vuelta. Ya, como el ángel le había dicho, iba a recuperar la voz cuando todo lo que él le había anunciado se cumpla. Y allí, en ese momento, Zacarías volvió a hablar. Lo que salió de su boca fue alabanza. Estuvimos viendo la semana pasada, estudiando esa alabanza, la primera parte, donde Zacarías alaba a Dios proféticamente porque estaba lleno del Espíritu Santo, por lo que Dios haría en Israel, le enviaría un Salvador. Este Salvador, esperado, que no venía a solucionar los problemas terrenales de los judíos. Él no venía a sacar al imperio romano de ese lugar. Él no venía a restaurar la gloria de Israel como la tuvo en tiempos de David. Él vino a solucionar el verdadero problema del hombre, el pecado, las tinieblas que hay en su mente. Y ahora vamos a leer primero esa alabanza que está en el versículo 67 hasta el 75. Dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Él alababa a Dios entonces por lo que estaba a punto de hacer, que ya lo daba como hecho en realidad, que les enviaría un Salvador que los libraría de sus verdaderos enemigos, que no son hombres sino enemigos espirituales, un Salvador que sellaría el pacto que Dios había hecho con Abraham, y un Salvador que haría posible que el verdadero pueblo de Dios, pudiera servirle. Zacarías alababa a Dios y esa alabanza es conocida como el Benedictus, por la primera palabra que él pronunció, traducida al latín. Pero también Zacarías, además de alabar a Dios por eso, también declaró cuál sería el rol de su hijo en ese maravilloso plan de Dios. Y lo leemos en el versículo 76 hasta el final. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces Zacarías, en esta segunda parte de su alabanza, él anunció la misión que su hijo, su niño, había venido a cumplir. Y también el propósito de esa misión.
Y en estas pocas palabras también, además de la misión y el propósito, Zacarías habla de la motivación de Dios para enviarlo. Y finalmente, la acción que llevaría a cabo por esa motivación. Entonces, en primer lugar, Zacarías anuncia que ese niño tenía una misión específica de cumplir. Versículo 76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ese niño, un bebé de 8 días, un bebé que necesitaba que la mamá le diera el pecho, que había que cambiarle los pañales. Ese niño tenía una misión, un papel muy importante en el plan de Dios. Dice, tu niño profeta del Altísimo será llamado. Después de un silencio profético de 400 años, esto quiere decir que durante 400 años no se levantó un solo profeta en Israel. Ahora Zacarías anuncia que ese bebé sería profeta del Altísimo, del Dios soberano del universo, de él, Elión, Altísimo. Y sería llamado así, dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, no cualquier profeta. Él iría, dice, delante de la presencia del Señor. Él precedería al Señor. Fíjate la revelación de este hombre. Para preparar sus caminos. Él, este niño, era el cumplimiento de profecías. Isaías, en el capítulo 40, versículo 3 y 4, había anunciado, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Esto era lo que el profeta Isaías había anunciado. Y Juan mismo, años después, reconocería que él era el cumplimiento de eso que Isaías había anunciado. Vos sabés que al comienzo de su ministerio se congregaban multitudes, él bautizaba a la orilla del río, bautizaba para perdón de pecados. Venía mucha gente, entonces el Sanedrín envió a algunos fariseos para interrogar a Juan. Y en el versículo 22 del primer capítulo le dijeron, pero, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy aquel que Isaías anunció. Y no solo Isaías habló de Juan, también lo hizo Malaquías. En el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía de Malaquías fue confirmada por el ángel cuando lo anunció el nacimiento de Juan a su padre Zacarías. Nosotros lo leímos en el versículo 17,
el ángel Gabriel dice, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel testificó que él era el cumplimiento de la profecía de de Malaquías. Pero años después, el mismo Señor Jesús también lo haría. En Mateo 17:12 leemos, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y ahora Zacarías, su padre, dice, tu niño, profeta del Altísimo será llamado. Y el Señor Jesús diría de él, sí, él es profeta y más que profeta. En el capítulo 11 de Mateo, versículos 9 en adelante, dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Más que profeta. El mayor de los profetas, el mayor de los hombres, nacido de mujer, dice. Y también el Señor dice que a partir de que Juan comenzara su ministerio, con la prédica de Juan, con el anuncio de Juan, el reino de los cielos iba a comenzar a tener violencia. Se iban a agitar las aguas. El mundo iba a empezar a ser dividido en dos. Esa sería entonces la misión que venía a cumplir este niño. Él sería llamado profeta del Altísimo porque él prepararía el camino del Señor. Y esa misión tenía un propósito específico. En el versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ese era el propósito de la misión de Juan. Lo que Juan tenía que hacer entonces era dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. ¿De qué manera entonces Juan iba a allanar el camino del Señor? ¿De qué manera iba a precederlo? Bueno, de esta manera. Él tenía que dar a entender a las personas, dar a conocer a las personas que el camino de salvación es mediante el arrepentimiento, para perdón de pecados. Juan tenía que hablar, anunciar aquello que nadie quiere escuchar. Hoy hablábamos de que el hombre no conoce su verdadero problema. Bueno, Juan tenía que apuntar específicamente a eso. Él tenía que hablar del verdadero problema del hombre. Los hombres tenían que tomar conciencia de su verdadera situación delante de Dios. Es absolutamente necesario que las personas sepan de su culpabilidad y de las consecuencias que trae su estado pecaminoso. Él debía dar conocimiento de salvación a su pueblo. No hay otra manera para encontrar la salvación que primero ser conscientes del pecado. El pecado, la conciencia del pecado lleva al arrepentimiento y a entender la necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, lo dijo de una manera muy dramática, muy clara.
Cuando en el capítulo 7, versículo 24, él clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay manera, no hay salida, no hay salvación si no hay una intervención divina. Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y Juan entonces debía allanar el camino del Señor anunciando justamente la salvación por medio del perdón de pecados, no por medio de méritos, sino por la graciosa intervención divina que perdona los pecados. En Mateo 3:2 leemos, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 5 en adelante dice, y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan dejaba totalmente en claro que no había nadie que pudiera levantar méritos delante de Dios. Ni siquiera podían decir, bueno, somos descendientes de Abraham. Nada. Todos estaban bajo condenación y todos necesitaban ser conscientes de su pecado y arrepentirse. Y esto que Juan declaraba no era un mensaje nuevo. En el Antiguo Testamento también se hablaba de que la salvación venía por medio del arrepentimiento de los pecados. Fíjate en el Salmo 32:5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 130, 3 y 4 dice, si mirares en los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Daniel, capítulo 9, versículo 9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Ese niño de 8 días, ese bebé rozagante, tal vez llorón como todo bebé, había venido con una misión. Él iba a ser llamado profeta del Altísimo porque iba a allanar el camino del Señor. Iba a ser el predecesor. Y su predicación tenía un claro mensaje. Debía llevar a las personas al conocimiento de su condición pecaminosa, para que se arrepientan. Y todo este envío del Señor, de este profeta, para que proclame ese mensaje, tenía una motivación, que la vemos en el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Este hombre, este niño, iba a ser enviado para ir delante del camino del Señor, del Mesías, del Salvador.
Él anunciaría al Salvador. De hecho, lo señalaría y diría: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este que viene hacia mí. Por eso Juan sería el más grande de los profetas. Todo esto es motivado por un corazón misericordioso. Y acá se habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esa palabra entrañable literalmente es entrañas. Entrañas de misericordia. Y cuando se habla de entrañas, se habla de intestinos, se habla de hígado, se habla de estómago, se habla de pulmones, se habla de lo más profundo del ser. La compasión de Dios surgía de lo más profundo de su ser. Entrañable misericordia. La misericordia es esa disposición amorosa de Dios para llevar solución al problema del hombre. Esa entrañable misericordia es la causa por la cual Dios envió a su Hijo. El Señor Jesús lo dijo muy claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Amén. Amén. La entrañable misericordia de Dios. Esa fue la acción que llevó a cabo Dios, motivado por esa misericordia. No tenía nada que ver el mérito humano. El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 5: no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nada podemos presentar delante de Dios, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, debido a esa misericordia, es que Dios envía a este niño a anunciar la venida del Mesías. Y dice el versículo, la segunda parte de este versículo dice: con que nos visitó desde lo alto la aurora. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora. ¿Sabes lo que es la aurora? Es el día naciendo en medio de la oscuridad. Es la luz viniendo al mundo de tinieblas. Es lo que el profeta Malaquías había anunciado. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La luz nacía, la luz de justicia, el sol de justicia, la aurora, estaba a punto de venir al mundo. Eso fue a causa de la entrañable misericordia de Dios. Y esa misericordia hizo que Él envíe la aurora, a su Hijo, a este mundo de tinieblas. Para dar, dice en versículo 79, luz. ¿Qué hace la aurora? La luz. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Cuánta revelación que tenía este hombre? Dice que por la misericordia de Dios es que Él envió a la aurora a este mundo que estaba en completa oscuridad, en la noche más oscura, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y cuando dice habitan, la palabra que se traduce como habitan tiene un sentido mucho más profundo en el original. Toda esta frase es muy significativa en el original, porque esa palabra habitan literalmente es se sientan. Para dar luz a los que se sientan en tinieblas y en sombra de muerte.
La figura que esto representa es de alguien rendido, alguien que no tiene esperanza, está sentado, está agotado, agobiado, desahuciado, en medio de las tinieblas y de sombras de muerte. ¿Cómo estarías vos sentado en medio de tinieblas y de sombras de muerte? Terriblemente asustado, aterrorizado, entregado. Esa es la figura que acá se quiere resaltar. Él vino a traer luz a esos que ya están sin esperanza que no pueden hacer nada, no hay manera de escapar de ellas. Él vino a traerles luz a esas personas, a esos que están sentados. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. En el capítulo 4 de Mateo, versículo 16, leemos: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor es la luz del mundo, y justamente vino a traer luz en medio de las tinieblas. El problema que los hombres, dice el capítulo 3 de Juan, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el Señor vino a traer luz. Y la luz es todo lo contrario de las tinieblas. Las tinieblas implican ignorancia, las tinieblas implican pecado, y las tinieblas implican el reino de Satanás. Pero el Señor vino a traer conocimiento de Dios para sacar afuera la ignorancia. Vino a hacer posible que los hombres vivan para la gloria de Dios, lo que hoy hablaba Juan. Y vino a hacer posible que pudieran tener gozo y paz en este mundo de injusticia. Y la figura sigue siendo muy significativa con lo que continúa, porque fíjate que dice: para dar luz a los que se sientan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Cuando el Señor viene a traer luz, ya no están sentados, sino que empiezan a caminar. Ya no están entregados a las sombras de muerte y a las tinieblas, sino que caminan, guiados por Él, por caminos de paz. Esto también trae o es referencia de pasajes del Antiguo Testamento que muestran que todas las personas se han descarriado, han seguido sus propios caminos. El capítulo 53 de Isaías, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el capítulo 59, versículos 7 y 8 dice: sus pies corren al mal. Pablo después les va a citar el capítulo 3 de Romanos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni es justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Pero el Señor, al traer luz, nos encamina nuestros pies por caminos de paz. Esta es la alabanza que salió de la boca de Zacarías, el sacerdote, el día que recibió nuevamente el habla. El capítulo 1 le decía, comienza entonces con Zacarías en el templo recibiendo la visita del ángel. Y este mismo capítulo termina con la alabanza de Zacarías. A partir de ahora no tendremos más noticias de él.
Ya el versículo siguiente, el 80, habla de su hijo. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Zacarías y Elizabeth eran muy ancianos cuando tuvieron a Juan. Y es muy probable que ellos murieran cuando Juan era un niño. Dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos. Así, este niño fue creciendo hasta convertirse en hombre. Él estaba aislado de la sociedad, en la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y creciendo, dice, fortaleciéndose en el espíritu. Hasta el día de su manifestación en Israel. Hasta el día en que por primera vez él abriera su boca delante de las personas, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él tenía la misión de mostrarles a los hombres la raíz de sus problemas, el verdadero problema, el pecado. Solamente teniendo conciencia del pecado es que vamos a tener necesidad o entender la necesidad de un Salvador. Juan era el que preparaba de esta manera el camino del Señor. Amén.